¿Qué tal? Eh, ¿Ustedes recuerdan una película con John Travolta que se llamaba Colores Primarios? Esa película hablaba de los Clinton y de la manera que se construyó el poder en Nebraska, el primer paso de, de Clinton hacia la Casa Blanca, la gobernación del estado de Nebraska. Si no la vieron, búsquenla y véanla, porque describe una operación política de magnitud, provincial, pero una operación política de magnitud, que tenía todos los ingredientes, la extorsión, la amenaza, el espionaje. Eh, Nosotros estamos viviendo una situación extraña porque eh, a mí, sinceramente, no me interesa Donald Trump, mucho menos Biden. Es decir, la política norteamericana tiene valor porque es el país más importante del mundo, es el ejército, las fuerzas armadas más poderoso del mundo en serio, que está desplegado alrededor del globo. Y porque para nosotros los constitucionalistas o los tipos que pasamos nuestra vida en el derecho, Estados Unidos fue un norte, indudablemente fue un norte. Eh, que si lo que está sucediendo respecto a las elecciones de los Estados Unidos, que es, por lo que vemos, escandaloso, pero no solo porque las cadenas de televisión oficial, CNN, ABC News, los medios comunes, le declararon la guerra a Donald Trump desde el día uno, más o menos como Macri. Quizás por las mismas razones que se le declararon a Macri, pero más chiquito. Donald Trump no tenía en su cabeza la idea de promover negocios con ellos. No se olviden que él venía de una cadena televisiva, él había contratado durante años con cadenas televisivas, los conocía desde adentro. Pero si nosotros vemos los canales alternativos, los canales de Centroamérica, algunos canales mexicanos, si tenemos la suerte de entender el francés y vemos los canales de televisión de Canadá, no les digo de Francia, de Canadá, el escándalo de los Estados Unidos es de una magnitud desconocida. ¿O ustedes cómo llaman 144 acusaciones de delito de fraude a un funcionario del estado de Texas? ¿O ustedes cómo llaman a que hay una tecnología que prepara una empresa que se llama Smartmatic o Dominion, que es la misma que se utilizó en la Argentina y en una conferencia de prensa una abogada muy prestigiosa, porque creo que fue fiscal general, denunció que es la misma empresa de capital venezolano que recibió dinero de Cuba o tal vez de China, que financió un operativo montado y destinado a generar un resultado electoral distinto al que pretendía el pueblo de los Estados Unidos. Por eso deben haber elegido a Biden, porque en realidad lo que pretendían era tener en manejo un grupo de ultraizquierda, por decirlo de alguna manera, que quieren hacer otro tipo de negocios. Eh, o quizás la Fundación Clinton nunca le haya perdonado a Trump que la haya vapuleado a Hillary como la vapuleó.
No sé ni me interesa. Lo cierto es que como abogado que alguna vez se interesó por el derecho electoral, le digo lo que estoy viendo en los Estados Unidos, en concreto, en denuncias concretas, con nombre y apellido, qué sé yo, eh, quién está de un lado y quién está del otro, es escandaloso. Y que nosotros nos enteremos que habíamos negociado con una empresa que estaba sospechada desde hace 10 años de ser una empresa fraudulenta, no es cierto. Nosotros advertimos esto en el año 2017 y lo advertimos en el año 2018 y lo advertimos en el año 2019. Nosotros salimos de Indra, una empresa española, la cual conocíamos de 20 años de negociar con ellos, pero que te permitía meter la mano en el programa en el sentido de que nosotros íbamos horas antes al correo y hacíamos lo que se llamaba la carga cero, verificábamos que todos los sistemas no tuvieran votos incluidos y teníamos poder porque lo dice la Cámara Nacional Electoral, es decir, hay fiscales informáticos ordenados por la Cámara Nacional Electoral como un instituto, como articulado del Código Nacional Electoral, porque los fiscales y apoderados del radicalismo, de Unión Cívica Radical, entre ellos el que les habla, logró resoluciones de la Cámara Nacional Electoral hace muchos años respecto al reconteo de votos. Hay un famoso caso en Rosario, donde fue víctima un Sandizaga, que era candidato a gobernador, que el gobierno justicialista nos paseaba a los fiscales para ver el sistema de votación, y yo lo único que hice fue correr una mesa y mirar. Digo, ¿me pueden explicar dónde está conectado a la red esta computadora? Esa única pregunta hice. Porque había un cable que salía de la máquina que iba al toma corriente y la tecnología no había llegado, ni aún hoy, que la información vaya a través de la red eléctrica normal. Y en esa época el Wi-Fi todavía no existía. Que sí, de esto de lo que estoy hablando sé. Yo no tengo simpatías por ninguno, repito, pero tengo simpatías por el respeto al voto, el respeto a la voluntad electoral. Y lo que nos estamos enterando de Smartmatic a través de Estados Unidos es cierto, básicamente es cierto. Y que seguramente desde hace 4 años están preparando un golpe institucional al estilo americano en términos de te vamos a robar las elecciones, de eso no me cabe la menor duda. Porque si vos querés hacer elecciones transparentes, hijo mío, permitís que los republicanos tengan fiscales, veedores llaman ellos, en la mesa de recuento de votos. No lo impedís. Si yo voy a hacer una elección transparente, hago una elección transparente. ¿Y esto qué significa? No permito que ingresen votos después de hora. No permito que voten los muertos, etcétera, etcétera. Claro, tenemos que mirarlo con la legislación americana. Estados Unidos no vota con una legislación como la Argentina, vota con 50 legislaciones. Es la suma de las votaciones de 50 estados que eligen indirectamente electores que tienen más libertad que los electores del viejo sistema nuestro antes del 94, en el sentido que los electores demócratas pueden votar a un candidato republicano y viceversa. Y que estamos cerca en algunos estados de los Estados Unidos en que ocurra eso, porque el castigo,
si la Corte logra, en la Corte se logra probar que hubo una política de fraude por parte del Partido Demócrata y hasta ahora por lo que se vio en Texas, en Wisconsin, en Filadelfia, en varios lugares, hay un método común, hay una metodología común. Sobres después de hora, eliminación o falsificación de las firmas, han votado ciudadanos por correo y de manera presencial, eh, se han incorporado miles de muertos utilizando el viejo sistema de no controlar la documentación, se ha permitido votar sin comprobar en forma presencial sin comprobar la identidad del votante, es decir, en un país donde es exigencia legal como prerequisito para sufragar registrarse meses antes. Hay filmaciones, hay pruebas. El mero hecho de no pedir documentación en el momento del sufragio es una infracción electoral. Allá, en Estados Unidos, es un delito. Todos hemos ido a una mesa de votación y nos han pedido el DNI y nos miran y nos hacen firmar. Bueno, ese registro de firma no coincide en los Estados Unidos con el registro de firma que vos haces en el momento de registrarte como potencial elector. Es decir, estamos enfrente de una operación que de ser probada ante la Corte, y me parece que hacia allá van, puede terminar con la eliminación de la existencia del Partido Demócrata como tal. Esa es la penalidad que tiene prevista la ley. Por eso hoy muchos demócratas, sobre todo senadores y algunos representantes, empiezan a tomar distancia del ala ultraizquierdista que pretende acuerdos con países con los cuales la media moral americana no lo permitiría jamás. El primer país que declaró su beneplácito por el resultado electoral que había consagrado a Biden por la cadena de televisión CNN, todavía era muy loco, porque con el 6% del electorado votando, 6, ya declaraban la tendencia, y estados donde había votado el 97% del electorado no tenía tendencia. Ese estado lo ganaba Trump. El otro estado teóricamente lo ganaba Biden. Hay condados donde votaron más gente de la que vive. Es decir, ellos tenían la lógica de que normalmente los resultados electorales los anuncian las cadenas de televisión y la gente confiaba en las cadenas de televisión. Estamos viendo hoy por Twitter eh, una interpelación que le hacen al presidente, al CEO de Twitter. Da vergüenza. Twitter te censura, los medios te censuraban. Programas de televisión de la CNN enmudeciendo al presidente porque ellos decían está mintiendo. Estamos viendo un proceso muy complejo que como siempre, donde hay un delito, la Argentina está presente. Eh, los abogados las abogadas, en este caso de Donald Trump, nos nombran, nos dicen, Argentina también fue víctima del mismo proceso. Ahora, sin embargo, yo no veo un enorme interés por parte de nadie de hacer un pedido de informes a la Dirección Nacional Electoral. ¿Me puede explicar qué pasó? Alguna documentación, los discos rígidos deben haber quedado, supongo yo.
Se destruyen las boletas, las papeletas, no es que va a cambiar el resultado electoral, pero demostrar interés, la inversión es la base del interés, decían los romanos, lo decía Diocleciano hace 2500 años, o más o menos. Quería reflexionar sobre esto porque hay mucha actividad en Twitter respecto a la comisión de un fraude, del fraude electoral en los Estados Unidos, porque ya hay imputación del FBI sobre funcionarios del Partido Demócrata con el delito de defraudación. Por lo tanto, puedo hablar de defraudación. Me preocupa el poco interés que nuestras autoridades tienen y el silencio de la oposición pesada, digo. ¿No? Lilita se ocupa de Brito, es decir, yo no fui a, nunca quise hablar con él, pero no nos ocupamos de cómo vamos a votar el año que viene, aún en elecciones legislativas locales. Volvamos al Excel, muchachos, porque me parece que no hay esfuerzo posible si permitimos que nos metan la mano en el bolsillo y nos cambien la boleta en el bolsillo. Les mando un abrazo, feliz fin de semana. Pero no quería dejar pasar esto porque eh, vean colores primarios y van a entender un montón de cosas. Un cariño a todos.